Gracias, Ruth. Bueno, Dios les bendiga en esta tarde. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos sol, vientito, fresquito, pero tenemos sol después de los días grises que hemos tenido. Pero damos gracias a Dios por esta tarde que vamos a estar juntos. Y estaba pensando mientras estaba orando y cuando leyó el Salmos nuestro hermano Alejandro, que cuando Dios tiene propósitos para la vida de uno, nadie puede hacer nada porque Dios tiene ya elegidas las personas y con un propósito para cada vida, y que podamos, cada uno de nosotros que hemos sido un día tocados por este evangelio tan precioso que llegó a nuestras vidas, podamos cumplir el propósito de Dios. Cuando leo en la vida de Pablo, bueno, de todos los que han estado en este mover de la primera iglesia, que está en Hechos, todo el libro de Hechos, estos hijos de Dios que se jugaron por predicar la palabra. Ya Jesús había resucitado, ya había ascendido a los cielos, ya había descendido el fuego del Espíritu Santo sobre cada vida, y ellos tenían que esparcir el Evangelio, las buenas nuevas a otros. Y estaba pensando en este tiempo, cuando hablábamos ayer, cuando habló Marga la vez pasada, que ya pronto el domingo que viene, si Dios quiere, ya abrimos, vamos a estar en la iglesia, los que van a poder ir, que ella decía, ¿cómo vendremos? ¿Cómo llegaremos? ¿Cómo llegarán nuestros hermanos en el Señor? Y cuando yo estaba leyendo en Hechos, había un hombre que ya sabemos, todos lo conocemos, la historia de Pablo, una historia muy, yo pienso que la vida de Pablo fue muy revolucionaria, y la forma en que él conoció a Cristo. Ya antes era famoso porque perseguía a la iglesia, pero yo pienso, ahí es cuando yo veo el poder de Dios y el obrar de Dios, cuando Dios tiene una persona que no va a haber impedimentos para que pueda este Señor tocar su corazón y cambiarlo. Lo hizo con Pablo, que era el enemigo más poderoso en ese tiempo de los cristianos, de los hijos de Dios, de los que predicaban el Evangelio. Sin embargo, él, sin saber que Dios tenía esos planes para él se había hecho los planes en su vida, ya tenía planificado todo, ya había llegado hasta cierto nivel que él pensó que ya tenía todo superado, tenía renombre en el lugar, había estudiado con el mejor maestro de ese tiempo, estaba obedeciendo a lo que él creía, porque estaba tan comprometido con su religión de seguir a Dios, que cuando empezó este mover de la predicación de que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías esperado por tantos y tantos y tantos y tantos años, él empezó a ser el enemigo persiguiendo a los cristianos. Se había elegido y planificado toda su vida, Pablo, y incluso tenía planificado todo lo que podía hacer para servir a Dios, creyendo que de esa manera lo servía, pero peleando contra los que seguían a Cristo, al mismo Hijo de Dios que él estaba persiguiendo, ¿no? Y cuando él tiene ese encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, él seguramente ya iba con los planes y todo lo que ya tenía planificado para hacer, sin darse cuenta que ese era en ese camino hacia Damasco, es cuando Dios dijo hasta aquí, y cuando Jesús se aparece y él reconoce que estaba peleando contra el mismo Dios, cuando reconoce que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios, y cambia su vida y empieza a predicar la palabra.
Y él tuvo tiempos muy buenos y tiempos muy difíciles también. Cuando él fue llamado y cuando Ananías tenía que darle la vista porque había quedado ciego por la visión que tuvo en el camino, y Ananías decía, pero este fue un perseguidor de la iglesia, Dios no puede, ¿cómo le hubiera dar la vista? Que yo no quiero hacerle ningún bien porque era un hombre que hacía mal para los hijos de Dios. Entonces Dios le dijo a Ananías, mira Ananías, tenés que ir, y sabes qué también, él tiene que saber cuánto va a sufrir por mi causa también. Y realmente el ministerio de Pablo fue un ministerio poderoso, un hombre activo, dinámico, en el camino del Señor con las buenas nuevas, reconociendo que Jesucristo era el Hijo de Dios, puso a sus servicios, empezó a predicar la palabra y empezó así con Bernabé a salir, los discípulos lo apoyaron, que ya eran los apóstoles, lo apoyaron y él empezó a progresar en las cosas del Señor y él fue el gran predicador Pablo. Y cuando quería que yo abriéramos la Biblia en Hechos 18, y si pensamos un poquito para entrar en el 18, en el 17 él había llegado a Atenas, y Atenas era un lugar que era idólatra totalmente, tenían ídolos por todos lados, y Pablo quiso hablar sobre como había visto un cartelito que decía el Dios no conocido, él dijo, a ese Dios no conocido yo vengo a predicar, pero les fue mal, algunos creyeron, pero lo violentaron, y él tuvo que irse de allí, y, y, y se fue, se cruzó vamos a salir ahora a Corinto. Corinto de Atenas tenía 65 kilómetros más o menos de diferencia. Entonces Pablo decide, por el fracaso, no tanto total fracaso, porque predicó la palabra, porque algunos creyeron de allí de Atenas, pero no era el campo, no era el lugar, no estaba, tenía que salir de ahí, salió y se fue a Corinto, y entonces acá vamos a ampliar un poquito la historia de lo que pasó en este tiempo. Con Pablo y la ciudad de Corintio. Dice en el capítulo 18 de Hechos, pues lo tienen, dice que después de estas cosas salió Pablo de Atenas y se fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, el emperador de ese tiempo, había mandado que todos los judíos salieran de Roma, los echó, salieron ellos porque si no salían eran matados. Entonces dice que ellos, Pablo al verlos, fue a verlos, fue a ellos. Y si como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadía a judíos y a griegos. Y mientras estaba esperando a Silas y a Timoteo, que se tenían que reunir con él, a mí me llama la atención mucho que él era un hombre tan activo, no se quedaba. Quizás nosotros en este tiempo de la pandemia nos hemos quedado un poco, algunos se quedaron, que se quedaron mucho, y algunos están como muy desanimados o quedados. Y yo estaba pensando en este Pablo que venía de la prueba que había pasado en Atenas, donde había sido rechazado, donde fue violentado, aunque algunos habían conocido, aceptaron a Jesús como Salvador, reconocieron que el Evangelio había llegado a sus vidas, se arrepintieron, dieron
dieron muestras de su arrepentimiento, pero entonces no había sido exitosa esa gira por Atenas. Este era el segundo viaje de Pablo. Él tuvo 4 viajes misioneros, y este era el segundo viaje misionero, que fue un viaje que, aunque empezó un poquito mal allí en Atenas, porque no quisieron, cuando él empezó a hablar de la resurrección de los muertos, ahí ellos no quisieron saber nada, y entonces allí fue cuando lo rechazaron totalmente, no lo dejaron predicar, y él decidió salir de ese lugar. Y cuando llega a Corintios, o sea, él podría haberse quedado, como cualquiera de nosotros cuando tenemos un fracaso, algo que no nos sale bien, a veces como que, lo que nos pasó, y como que nos quedamos. Sin embargo, él era tan activo, y un hombre tan positivo, y un hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, que no se podía quedar quieto. Él, llegando ahí a Corintios, miren, en Corintios, era una ciudad que estaba a 65 recién kilómetros, le había dicho ya, de Atenas, y él allí, en Corinto, no Corintio, los corintios eran los que vivían allí, en Corinto, y llevó a cabo la obra más amplia e influyente de su vida en el ministerio. Mire, la cantidad de tiempo que él se quedó ahí en Corintio, dice la palabra, que se quedó 18 meses allí. O sea que él se quedó, estaba cómodo en ese lugar, encontró como un hogar en ese lugar. Y tenía también un amplio campo para predicar la palabra. Ahora, Corintio era la capital de la provincia romana de Acaya, en Grecia. ¿Sí? Pablo sale de Atenas, que es la capital intelectual, para ir a Corintio, que es la capital política y económica. La ciudad de Corinto está ubicada, porque es bueno saber esto, a mí me encantó cuando decía ayer hablaba Ruth y nos ubicaba también, es bueno también ubicarse en la manera y en el lugar donde Pablo estaba desarrollando la palabra, predicando el evangelio, luchando y peleando la buena batalla de la fe. Acá dice que la ciudad de Corinto está ubicada sobre el istmo que une el continente con la península de Peloponesia, tan conocida, que era una ciudad antigua y famosa por los puertos que unían a los 2 mares, Egeo y el Adriático, ¿sí? Por otro lado, se encontraba una ruta por el lado oeste con que se llegaba a Roma, o de Roma también se podía llegar ahí, ¿sí? Y tenía una numerosa población Corinto. Era una ciudad con mucha población, muy famosa también por los juegos sísmicos que se hacían en ese tiempo, en honor a un emperador que tenían, ¿sí? Y dice que también era famosa por la maldad que había en la ciudad, y también se hacía todo tipo de excesos en Corinto. Miren a lo que se enfrentaba Pablo cuando llegó a ese lugar. Un lugar tan importante como Corinto era el desafío para Pablo, justamente. Le caía al dedillo, le caía, pero como bien cuando uno se pone un traje y le cae perfecto. Bueno, esta ciudad para él fue un desafío. Para Pablo dijo, esto es el lugar donde yo voy a predicar, y realmente el Espíritu Santo le ayudó a Pablo en ese lugar donde era tan popular, pero que también había tantas cosas. Sin embargo, ese fue el lugar donde él pudo predicar la palabra de Dios. Este Pablo, que salió de Atenas, que se fue a Corinto, sabiendo que Dios tenía, hay una cosa que él sabía, que Dios ya tenía el lugar para que su siervo le sirviera, y sabía que ese era el lugar donde Dios lo estaba poniendo al salir de Atenas. Y dice que en ese lugar encontró este famoso matrimonio que se llamaba Aquila, el esposo judío, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Ellos ¿se acuerdan cuando Apolo predicaba la palabra? Era con denuedo, un hombre que predicaba la palabra, y entonces ellos
lo escucharon que predicaba la palabra, pero después lo sacaron aparte, Priscila y Aquila, y le enseñaron más sobre la verdadera, sobre el Espíritu Santo, sobre el bautismo del Espíritu Santo, porque todavía él había cosas que no sabía, ellos lo apartaron y después lo alargaron, y Apolo fue súper genial por este matrimonio, que ahora en este momento lo conocía Pablo. Fíjense, él los conoció, ellos habían salido escapando de Roma, por este emperador Claudio, que había puesto este edicto tan fuerte, y uno piensa, ¿por qué estuvo ese edicto? Según un historiador dice que este edicto que hizo Claudio, el emperador Claudio, fue porque había una gran pelea entre los judíos por la gran predicación que había allí, de lo que habían conocido cuando fueron al Pentecostés, los que se convirtieron en el Pentecostés y fueron después a Roma, judíos que habían venido al Pentecostés a celebrar la Pascua, cuando hubo ese gran, que vino el Espíritu Santo, que hablaron en lenguas diferentes, cuando volvieron, hicieron una revolución en Roma y predicaban la palabra, que también podría haber sido otros que por el pasar de Pedro, porque Pedro fue importante también en Roma, la predicación, y como ellos estaban, los judíos, esos que estaban bien acérrimos, que no querían reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, hubo una gran revuelta allí, que Claudio se cansó y dijo, fuera los judíos de aquí, y los echó a los judíos, por eso estaban escapando de allí este matrimonio que es Priscila y Aquila. Y dice que fue Pablo a ellos a charlar con ellos. No sé si ellos ya venían convertidos de allá, si conocieron, se conocieron en un lugar que no era el lugar de ellos, estaban en Corinto, como cuando uno se encuentra con otro y dice, uy, de mí mismo, ¿no? Entonces uno se pone para charlar. O la afinidad que tenían en el creer en el mismo Jesucristo, los dos tener la misma fe. Entonces dice que él fue a ellos. Y como era, dice, del mismo oficio que ellos. Una de las cosas que tenían los judíos, no importa la parte económica que tengan, ellos siempre hacían que sus hijos tuvieran un oficio. Aunque trabajaran ese oficio o tuvieran otro tipo de cosas. Pablo era tan estudiado que él no trabajaba en eso que era un oficial de hacer ese tipo de cosas. Pero era enseñado porque ya era como una costumbre, un hábito en su cultura, los judíos, que sus hijos tenían que tener un oficio para defenderse en la vida, aunque no lo usaran. Y hablando así referente a esto, la ciudad que nació Pablo, que es la de Tarso, esa ciudad fue famosa y aún hasta ahora, porque está en Turquía, quedó esa ciudad de Pablo, dice que todavía es famosa por la forma en que hacen las tiendas. Todavía tienen, no sé cómo es, como que es algo como las artesanías que hacen con las tiendas y con ese tipo de cosas, todavía es famosa. O sea que Pablo hacía eso cuando tenía que hacerlo, eran como artesanos. Y cuando se juntaron con este matrimonio, usaron lo que tenían, porque seguramente que la parte económica no estaba bien en ellos. Entonces estaban trabajando unidos los tres, tenían una manera linda para trabajar, y pudieron trabajar, allí trabajaban juntos, dice el versículo 3, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Y dice, y no se quedaba quieto, discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Él tenía que ir a hablar y él les predicaba el evangelio.
Ellos querían ir con la ley porque se leía Isaías, pero él predicaba el evangelio, discutía y persuadía. O sea que él llegaba hasta lo profundo, no se quedaba. Y dice, y persuadía no solamente a los judíos, también a los griegos. Y entonces cuando Silas, porque él mientras estaba esperando a Silas y a Timoteo que llegaran allí, entonces él estaba haciendo todo esto. Y cuando Silas y Timoteo, dice el versículo 5, vinieron a Macedonia, de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesucristo, o que Jesús era el Cristo. Eso me hace pensar que en este tiempo en que nosotros terminamos o estamos todavía en la pandemia, que todavía tenemos que cuidarnos, que tenemos más libertad, que vamos a poder abrir la iglesia. Y yo a veces pensaba que éramos lerdos para la iglesia, pero ayer escuchando a Luz, que estaba tomando sus clases, y bueno, participé en escuchar a los profesores que estaban hablando con ella, decían que ellos hacía también poco que estaban haciendo esto. Entonces yo pensaba, sí, nosotros también, recién ahora vamos a empezar. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a venir así desalentados, vamos a venir con los brazos caídos, vamos a venir pensando que nos tienen que poner como les ponen a los autos para cambiar una rueda el gato y le den para levantar el coche si pueden sacar la rueda. ¿Será así que estamos esperando que pase algo en las cuatro paredes del templo? Cuando la iglesia va a ser la que va a ir a congregarse en el templo. ¿Cómo vamos a llegar allí? Miren, Pablo llegaba de Atenas, había sido rechazado, él se dijo, me voy de aquí. ¿Por qué no podía predicar? Porque se levantó una oposición muy grande hacia él. Podía haber ido allí y estar cansado, sin embargo, él se activó enseguida. Dice que estaba en las sinagogas persuadiendo, les predicaba de Jesucristo, que Jesús era el Cristo, el Mesías esperado. No es que no tenía, porque ahora si vemos más adelante, vamos a ver que Dios le tuvo que dar una palabra a él para levantarlo, pero ¿sabes? Lo que a mí me llama la atención, que nosotros esperamos siempre que nos anime otra persona, que nos hable otra persona, cuando nosotros solamente tenemos la fuerza para seguir adelante, se la tenemos que pedir a Dios. Dios es el que nos tiene que levantar, Dios es el que nos tiene que animar, porque nosotros a veces estamos desanimados, pero nosotros, el humano, los hijos de Dios, que somos humanos también, estamos esperando que otro nos anime, que otro nos llame, que otro nos hable. Cuando nosotros tenemos a Dios para que nos hable y nos anime. Miren, Pablo no se desanimó, aunque venía, no crean que él no era de piedra, era un humano, él sentía cosas. Pero cuando él salió de allá, llegó a Corinto, vio toda la situación y dijo, ay, acá esta me cae como anillo al dedo, en este lugar voy a predicar la palabra, no se quedó quieto. Es más, miró hacia su costado y encontró este matrimonio, y juntos pudieron trabajar para ayudarse en la parte económica. Pero aún los días que podía ir a la sinagoga, iba a la sinagoga y ahí predicaba a Jesucristo y los persuadía. No se quedaba. Mire, a mí me llama la atención, porque cuando Timoteo y Silas llegan, lo encuentran a él entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, el que tanto estaban esperando. Pero dice que los judíos empezaron a oponerse, empezaron a blasfemar, dice esto el versículo 6. Y les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo estoy limpio. Desde ahora me voy a ir a los gentiles. Ustedes no quieren escuchar la palabra, no voy a perder el tiempo. Me voy a ir a los gentiles y les voy a predicar a ellos de este Jesús maravilloso que puede cambiar sus vidas, que es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que murió, que resucitó, que está en los cielos.
que tiene una esperanza, una vida eterna. Y entonces dice que él hizo esta decisión: yo estoy limpio, yo ahora voy a predicar, donde a mí me reciben yo voy a predicar. Y si saliendo de allí, el versículo 7, se fue a la casa de uno llamado Justo, que era temeroso de Dios. Y él vivía justo al lado de la sinagoga. Y Crispo era el principal de la sinagoga. Creyó en el Señor Jesús. Miren qué tremendo. Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron y creían y eran bautizados. No quisieron los judíos, yo predico a los gentiles. No quisieron esto, yo no me voy a quedar. Esto me dio un ejemplo de que a veces estamos enseñados en una cosa, no va, pero seguí adelante. Empezá, cambiar. Hay otros que necesitan de Cristo. Ya conocen, yo les he hablado la verdad. Entonces no quieren seguir, entonces yo voy a hablar a otros porque hay tanta necesidad en este tiempo. Fíjense todo lo que nosotros, en la lista que tenemos de oración, estamos orando por las familias de los que están enfermos, por los que no conocen a Cristo, porque muchos de los que oramos, la mayoría, no son cristianos. Entonces nosotros tenemos que hablar para que Dios los sane, pero también que Dios los salve. Entonces tenemos un campo para hablar, un campo para hablar de Cristo. Tenemos un lugar para predicar de Cristo. No nos podemos quedar callados. Tenemos que extendernos, no quedarnos. No empecinarnos, nos sentimos fracasos y nos quedamos acá y dale. No, hay otros también para predicar a Cristo. Pablo hizo esto, y muchos corintios dicen, no solamente creían, se bautizaban también, creían y eran bautizados. Yo creo que cuando acá, en el versículo 9, dice, entonces el Señor le dijo a Pablo, en visión de noche, ¿por qué tuvo esta visión? ¿Por qué le dio esta palabra? Me hizo bien pensar en esto, porque quizás muchos de nosotros tengamos también. Pablo no se queda, era un peregrino, no se quedaba quieto. Y acá ya, dinámico, poderoso en la palabra. Pero también por dentro se habría sentido como que la fuerza se le terminaba. Por eso Dios, el Señor, se le aparece en una visión de noche y le dijo esta palabra: no temas. Y esa palabra que yo leí y que el Señor se lo dijo a Pablo, el Señor me la dijo a mí: no temas. Porque, ¿saben? A veces vemos tantas cosas a nuestro alrededor y a veces nos pasan tantas cosas que a veces como que no la podemos digerir, hay cosas que nos sacuden. Y entonces yo no voy a esperar, aunque es bueno que nos animemos unos a otros, porque es bueno ser animado que nos animemos unos a otros. Tenemos que tener ese amor que tiene Dios para con nosotros, que nos espera, que nos anima, que nos ama con un amor inalterable, que está en cada situación. Nosotros también tenemos que hacer, porque tenemos el amor de Dios en nosotros y podemos darle la ayuda, pero ¿saben? Esto me hace bien que mi hermano me ponga una mano sobre mí, vamos adelante, estoy orando por vos, sentir ese cariño, ese amor, sí, qué bueno que es. Pero qué bueno es cuando yo recibo la palabra de Dios así. Yo no puedo esperar que oír la voz de Dios con mi hermano o con fulano, que Dios va a hablar también. Me va a hablar a través de un hermano con una palabra que sea de parte de él. Pero la palabra que yo necesito, que tú necesitas, que cada uno de nosotros necesitamos, tiene que venir directamente de Dios. Dios quiere hablarme, yo quiero oír la voz, pero Dios está dispuesto a hablarme.
Ese es el tiempo en que yo tengo que poner con Dios. No sé en qué momento, en qué lugar estaba Pablo, no sé si era de noche, no sé si estaba levantado, no sé si estaba sentado, no sé en qué momento sería, pero dice, entonces el Señor le dijo en visión, de noche, dice a Pablo, no temas. Y esta palabra, no temas, me la dice a mí, te la dice a vos, mi amado hermano, nos está hablando, no temas, no temas, sino habla y no calles. Tenemos un mensaje para proclamar a otros. Saben, a veces nos quedamos, quizás por, no sé si por temor, quizás tenemos otras causas para quedarnos, o otras causas para sentirnos débiles para seguir adelante. Pero el Señor, cuando tiene propósito para tu vida, para mi vida, porque tiene propósito para cada uno de aquellos que son sus hijos, nos dice, ¿sabes? Tengo un propósito para tu vida. No te traje aquí porque sí. No te puse el deseo de salir de Atenas cuando no fue recibida mi palabra. Vos te cruzaste a Corinto, vos viste la necesidad que había, vos dijiste y empezaste a proclamar la palabra. Ahora estás proclamándole a los gentiles. Te digo, Pablo, no temas, sino no te calles. Habla, 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 no te calles, porque yo estoy contigo. Y qué bueno es tener esta palabra de Dios sobre nuestras vidas. Así como le habló a Pablo, nos está hablando a nosotros en este tiempo. No temamos, no temamos. Tenemos que hablar. No podemos callarnos esto tan grande, este poderoso mensaje que tenemos para dar a otros. El Señor nos va a abrir puertas, hermanos. Va a abrir puertas grandes y poderosas. Si nos tuvo tanto tiempo encerrados, preparándonos, porque realmente aquel que quiso prepararse, buscar la presencia de Dios, lo hizo. Enriqueció sus hogares, enriqueció su relación con la familia, lo hizo. Soportó las pruebas, las dificultades, soportó muchas cosas, el encierro. Entonces Dios tiene un propósito en este tiempo, va a abrir puertas que nosotros ni nos imaginamos que las va a abrir porque Dios es Dios y tiene un propósito con su iglesia. Iglesia, yo te digo de parte de Dios, porque Dios te lo dice en la palabra, se lo dijo Pablo, me lo dice a mí, porque yo estoy contigo, no estamos solos en este caminar, no estamos solos. Tenemos a nuestro Dios con nosotros. Y dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Oh, estar conectados con Dios, hermano. Ahí está la cláusula, está el meollo donde nosotros tenemos que ir. Es allí, en la presencia, el que está conectado con Dios, el que sigue a Dios a pesar de la prueba, las dificultades, a pesar de aquellas cosas que vienen a nuestras vidas que nos sacuden, a pesar de las ilusiones, de todas las cosas que puedan venir, que nosotros podamos estar conectados a Dios para que Dios nos pueda hablar, para que Dios nos pueda animar, para decirte, mira, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y esa es la seguridad que tenemos del cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que abramos los ojos espirituales, hermanos. Miren a su alrededor cuando salgan. Muchos pueblos Dios tiene a nuestro alrededor. Muchos van a creer en Cristo por nuestros testimonios, por nuestra fidelidad, por buscar la voz de Dios, por no quedarnos inactivos, por esperar, estar expectantes de lo que Dios quiere hacer con mi vida y con la iglesia.
lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y se detuvo allí Pablo 1 año y 6 meses, 1 año y medio. Allí en Corinto pudo escribir la carta de Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses. Esas cartas tan hermosas que animó a los de Tesalónica, las escribió allí. Fue fructífero en el lugar donde estuvo, porque no se quedó, porque esperó en Dios, porque él sabía que Dios tenía ese lugar para que su siervo le sirva. Y hermanos, nosotros tenemos un lugar para servirle a Dios. No nos quedemos. Este es el tiempo donde vamos a ver cosas, así como vimos cosas en este tiempo de cuarentena y nos preparamos. Dios va a abrir puertas y vamos a ver cosas que ni siquiera pensamos que iban a poder pasar. Pero necesita de sus hijos que estén activos, que no nos quedemos quietos, que busquemos su voluntad, que busquemos su presencia, que hablemos y no callemos, que no temamos, porque Él está con nosotros. Acordate de esa promesa. Vuelve acá a decirle a Pedro, como le di a Pablo, como le dijo a tantos del Antiguo Testamento, no temas, yo estoy contigo. Acá le dice a Pablo, no temas, y te lo dice a vos, me lo dice a mí, no temas, porque yo estoy contigo, no calles, no dejes de hablar. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Yo doy gracias al Señor por su palabra, porque Él habla a cada una de nuestras vidas y porque Él está esperando mucho de nosotros. ¿Qué estás esperando vos de Dios? No te quedes. Tenemos mucho todavía para hacer como iglesia. Individualmente, pero como iglesia. Tenemos mucho todavía. Mucho para hacer. Y no te olvides nunca que Dios está con nosotros. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre, te doy gracias por tu palabra tan viva y eficaz que anima a nuestros corazones a seguir adelante. Yo te doy gracias, Señor, por vernos a través de Jesucristo. Y ves en nosotros que hay un potencial todavía para poder ponerlo a tu servicio, Señor. Y yo te pido perdón, Señor, si muchas veces uno me he decaído o me he quedado. Pero te doy gracias porque siempre estuviste allí, extendiendo tu mano de poder, levantando, animando, sosteniendo, hablándonos. Gracias, Padre. Yo bendigo a tu iglesia. Soy parte de esa iglesia. Te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de bendecir a esta iglesia preciosa y poderosa, Jesucristo, Rojo Eterno. La bendigo en el nombre tuyo, Padre. La bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo cada vida, cada hogar, cada matrimonio, cada anciano, cada niño, cada joven, cada adolescente, cada bebé. Los bendigo en tu nombre. Gracias por esta iglesia. Señor, habla a cada uno de ellos. Y Señor, queremos ver con nuestros ojos espirituales puertas abiertas para predicar tu palabra. Y Señor, estamos esperando lo que tú tienes para salvar lo que sea. Señor, como en la primera iglesia, tú agregabas
aquellos que iban a ser salvos, y nosotros clamamos en este tiempo donde vamos a tener una apertura, que tú agregues las almas que van a ser salvas. Úsanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias por tu promesa de que estás con nosotros y tenemos la seguridad que en ti estamos confiados, porque tú dijiste, ninguna mano se va a levantar para hacerles mal, porque tú estás con nosotros. Gracias, gracias. Y ahora, Señor, vamos a pasar, Padre, a tomar la cena, la santa cena. Este ejemplo, este testimonio que Jesucristo, tu Hijo, dejó para que la iglesia lo siguiera. Este es un testimonio, un recordatorio de lo que costó nuestra salvación. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, que cada vida, cada corazón que está ahora allí, detrás de esta pantallita, o quizás otros que están en sus hogares, que los bendiga, pero los que están detrás, en este tiempo en que vamos a tomar juntos la cena, que tú hagas una explosión de tu presencia en sus corazones, que puedan sentir el gozo de lo que es saber que el pan representa el cuerpo de Cristo, dado por nosotros, crucificado en esa cruz, lacerado por nosotros. Que la copa significa la sangre derramada de Cristo, sangre poderosa que todavía salva vidas, limpia corazones. Que podamos sentir ese gozo juntos de participar de esta cena, recordando primero tu amor que nos alcanzó a través de Jesucristo cuando dio su vida por nosotros. Que podamos sentir este gozo de participar juntos en este recordatorio. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Bueno, acá tenemos el pan, nosotras, estoy con Luz, y tenemos la copa también. Cada uno de ustedes, si lo tienen, ya están preparados. Entonces voy a abrir la palabra que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios, el capítulo 11, donde está la institución de la cena del Señor. Y dice en el capítulo 11, el versículo 23, Pablo le está escribiendo a los Corintios y le dice, a los Corintios, le dice, en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No sé quién estaba presente por ahí. No soy de mirar las ventanillas. Le voy a pedir a Marga
que pueda orar por el pan, ¿sí? Te sacas el micrófono, Marga. Amén. Y, amén. Gracias, Amén. Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, Sí. por este hermoso momento que tú nos permites, Padre amado. Primeramente, poder escuchar tu palabra, tener la libertad de poder hacerlo. Gracias, Padre, te damos porque tú nos hablas, Señor, a cada uno de nosotros de manera distinta. Gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. También te pido, Padre, que te doy las gracias por participar, Señor, una vez más de la Santa Cena, recordando, Señor, lo que tú hiciste allí en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Te damos gracias por el pan, Señor, que representa tu cuerpo allí lastimado, golpeado, Señor. Camino, Señor, a la cruz del Calvario. Gracias te damos, Padre, porque lo podemos hacer en memoria de ti, recordando lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, porque tú, Señor, nos amas de una manera tan incondicional. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén y amén. 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 Gracias. Dice que habiendo dado gracias, tomó el pan y habiendo dado gracias, dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Le voy a dar a Luz, ella participe con su pancito, ¿sí? Estamos listos. Y dice, tomando el pan, hagan esto en memoria de mí, ¿sí? Le voy a pedir a Luz que dé gracias por la copa. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque podemos participar, Señor, de esta cena, una vez más, Señor, un domingo más, con nuestros hermanos, Señor, tus hijos. Gracias, Padre Celestial, porque podemos compartir esto, Señor. Podemos, Señor, recordar lo que vos hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y aún, papá, lo que costó, Señor, nuestra salvación. Gracias te damos por tu sangre derramada, por nuestras vidas, Señor, por nuestra salvación, Señor, por nuestro rescate. Gracias, Padre Celestial, porque te entregaste completamente. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendice esta copa, que podamos reflexionar y que no solamente es un símbolo, sino que es algo real en nuestras vidas. Bendice esta copa que representa tu sangre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Y dice, El micrófono de la pastora está apagado. El micrófono de la pastora está apagado. asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Tomamos? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
¿Querés orar, Ruth, por favor? Gracias, Señor, por este momento que nos permitís, Señor, disfrutar de tu presencia y estar junto a nuestros hermanos, Señor, participando de esto, de Gracias. estos símbolos que nos unen y que nos llevan, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, lo lleva, Señor, a ese mismo sacrificio que hizo Jesucristo allí en la cruz, que dio su cuerpo, que fue golpeado, que fue eh, lastimado, herido, pero Señor, su mismo cuerpo está representado en ese pan, Señor, que es el que a nosotros nos da vida, que tuvo que estar allí en ese lugar, en la cruz, que lo dio allí, todo por nosotros, todo por amor. Pero Señor, allí está representado el alimento para nosotros. Y Señor, qué bueno que es poder participar de esta copa. Sí, Señor. Es tu sangre derramada allí en la cruz por amor a cada uno de Gracias. nosotros. Gracias. Señor, nos das para beber de esa copa, nos das para beber vida. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque podemos beberla, podemos recordar, podemos, Señor, pensar en que Jesucristo es vida en abundancia, es vida para nosotros, vida eterna. Amén. Te exaltamos, te adoramos, te damos las muchas gracias por este precioso momento de poder recordar, de poder atesorarlo en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos hace bien. Gracias, Señor, porque nos llena el corazón, porque nos hace sentir, Señor, que estamos cerquita tuyo. Gracias te damos. Te exaltamos, Señor. Esto nos hace bien para tomar fuerzas, para seguir adelante. Gracias por la palabra dada, Señor, en esta tarde. Gracias por hacernos ver a través de Pablo ese ejemplo, Señor, que nos has dejado, de que no se quedaba, no se intimidaba, y aunque quizás no sé qué pensamientos habrá tenido para que vos te le presentes a él en visión y le digas, no temas, yo estoy con vos. Es la promesa que nos das a nosotros, no temas. El desafío puede ser grande quizás para tus ojos, pero no temas, yo estoy con vos. Eso nos estás diciendo, no que no temamos, que para mayores cosas nos estás llamando, que para que abramos nuestra boca y prediquemos a los que están perdidos, a los que están en tinieblas, a los cautivos, los llamamos a la luz admirable, Señor. Bendecimos ese barrio que está alrededor de la iglesia, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Cristo para que ellos puedan ser llamados a través de Jesucristo, para que ellos puedan conocer a ese Jesucristo que es el Salvador. En este tiempo que hemos estado quietos, pero Señor, hemos estado orando, hemos estado clamando y te hemos estado pidiendo por las almas para que muchos puedan conocerte. Señor, ese es el desafío que tú nos das, que nos levantemos, que estemos fortalecidos en Cristo, que estemos caminando y que estemos siendo tus mismos pies. Decís, qué bellos que son aquellos pies, los que están para anunciar el Evangelio de la paz. Qué hermosos son los pies que anuncian el Evangelio de la paz. Y Señor, así nos llamas. Así nos estás diciendo en este tiempo, que vos estás con nosotros, que no temamos. Muchas almas todavía, mucho pueblo estás diciendo, todavía querés atraer a ti, Señor. Así sea, Padre Santo, así sea, Señor, que tú estés en este tiempo, llenando nuestros corazones todavía aún más, Señor, de tu presencia. Te necesitamos. Para que todo aquello que quiera el enemigo todavía tenernos ahí enganchados, se cae por tierra, en el nombre de Jesús. Porque tu unción misma, dice la palabra, cuando desciende sobre las vidas, pudre todo yugo. Y así sea en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Toda unción, Señor, toda la unción que vos tenés, que ya la tenemos en nuestro corazón, porque la palabra dice que la tenemos, pero esta unción del Espíritu esté dando fruto, nos fortalezca, nos llene de tu fuego, Señor, nos llene de tu presencia. Úngenos, úngenos aún más, Señor, aún más, Padre. Así sea, Señor. Gracias te damos por este precioso momento
que hemos compartido y que hemos podido tomar la cena, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.